Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien de salud. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver la carpeta de recuperación para el segundo grado de secundaria de la experiencia de aprendizaje número uno. ¿Ya? Esta experiencia de aprendizaje número uno se denomina bienestar emocional y distanciamiento social. ¿Ya? Rápidamente aquí nos están planteando una situación significativa que es muy importante tomarlo en cuenta porque a partir de esta situación significativa nos van a plantear varias preguntas, interrogantes dentro de las actividades de esta primera experiencia. ¿Ya? Vamos a leerlo. Dice, Milagros es una estudiante que manifiesta estar muy triste y sin ganas de estudiar. A veces tiene ganas de llorar. Ella sabe que todos los estudiantes del Perú están pasando por la situación de la pandemia. Sin embargo, comprende que es mejor guardar el distanciamiento social para protegerse de la COVID-19. Muy bien. Si nosotros analizamos detenidamente esta situación significativa, vamos a llegar a entender que Milagros está pasando diferentes procesos emocionales, ¿no? Y un proceso emocional que quizás Milagros está sintiendo es claramente ahí que nos dice que está sintiendo tristeza, ¿no? Y esta tristeza le está generando el distanciamiento social, le está generando la cuarentena, o sea, básicamente lo está generando la pandemia por COVID-19. Entonces, a lo largo de toda esta experiencia de aprendizaje, vamos a enseñarle a Milagros a cómo ella puede reconocer sus emociones, cómo puede regular sus emociones y cómo puede adaptarse a esta nueva realidad que está siendo dada por la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, esa es la situación significativa que tenemos que tener presente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el propósito de esta experiencia de aprendizaje? El propósito, chicos, de esta experiencia es que ustedes como estudiantes van a plantear acciones que sean favorables para el cuidado de su propio bienestar emocional. No solamente de ustedes, sino también del bienestar de su familia, ¿ya? Y a partir de que ustedes puedan plantear estas acciones para cuidar su bienestar emocional, vamos a ver cómo estas acciones pueden ayudarlos a ustedes a sobrellevar el distanciamiento social. ¿Ya? Ese es el propósito de la experiencia. ¿Y cuál es el producto de la experiencia? Que ustedes creen un video, ¿ya? O también pueden crear un afiche o alguna otra idea creativa en donde sus ideas sobre el cuidado de las emociones puedan verse plasmadas, ¿no? Entonces, ese es el producto, generar un video o un afiche en donde tú propongas acciones para que las personas cuiden de sus emociones. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que esta experiencia de aprendizaje número uno para el segundo de secundaria tiene 8 actividades, ¿no? Y en estas 8 actividades se van a entremezclar varios cursos, ¿no? Por ejemplo, en la actividad número uno está elabora un organizador gráfico para sintetizar ideas del texto. Esto, por ejemplo, corresponde al curso de comunicación, ¿no? Porque usamos la comunicación para desarrollar, pues, nuestros organizadores, ¿no? En la actividad 2 nos dice que elaboremos un mensaje representativo de manera creativa. Ahí, por ejemplo, entra el curso de arte, ¿no? En la actividad 3 ya vamos a ver el punto de conocer nuestras emociones en los tiempos de distanciamiento. ¿Qué emociones hemos experimentado cuando estábamos en cuarentena? Eso, por ejemplo, ya dentro del curso de tutoría y de PCC, ¿no? En la actividad 4 vamos a construir las emociones positivas. En la actividad 5 vamos a elaborar una encuesta y vamos a recoger la información. Y en la actividad 6 lo vamos a interpretar los resultados de esta encuesta, lo vamos a interpretar en una tabla de frecuencias, que eso ya viene a ser estadística, no parte de matemática. En la actividad 7 vamos a elaborar una carta que también es parte del curso de comunicación. Y en la actividad 8 vamos a elaborar la propuesta creativa, pues, ¿no? De un video o un afiche, etcétera. Y eso también mezcla el curso de comunicación con el curso de arte, ¿no? Entonces, estas son las 8 actividades que vamos a desarrollar. Y una recomendación antes ya de entrar a las actividades es que organices tu tiempo, ¿ya? Para que desarrolles tus actividades y recuerda que no tienes que hacer todas tus actividades en un solo día, ¿no? Puedes hacer una actividad por día, la cuestión es que tú te organices para que acabes en el tiempo que tu docente te ha dado para que puedas presentar esta carpeta de recuperación, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a irnos a la actividad número uno, en la cual nos dice que vamos a elaborar un texto o vamos a elaborar un organizador gráfico para sintetizar las ideas del texto. Y el texto con el que vamos a trabajar es este texto de acá, ¿no? El texto se denomina Efectos del distanciamiento social en las emociones. Entonces, chicos, ustedes tienen que leer este texto de acá. Yo les voy a hacer ahorita un pequeño resumen. En este texto lo que se habla es sobre cómo el punto del aislamiento, el punto de la pandemia está afectando emocionalmente o psicológicamente a las personas, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice en la lectura que Ipsos ha realizado una encuesta a casi 14.000 personas de 15 países diferentes, ¿no? Dentro de esa encuesta, por ejemplo, Ipsos nos dice que el 43% de los encuestados dicen que están impacientes por volver a su vida normal, ¿no?
Un 34% dice que está preocupado por su salud, porque está preocupado por si se contagian y pueden llegar a tener problemas graves de salud, ¿no? Un 15% nos dice que se siente solo, un 12% que está enojado porque el Estado simplemente le ha puesto restricciones a la libertad, ¿no? Nos dice que un 55% de los encuestados dice que se preocupa por las personas que son más vulnerables, ¿no? Un 31% está feliz que esto haya pasado porque le permite pasar más tiempo con su familia. Y un 22% que se inspira ya en la forma en que muchas personas se están adaptando a esta nueva realidad, ¿no? Ahora, en acá, por ejemplo, el profesor Stewart Shackman ya, nos dice, por ejemplo, que mientras las personas sigan manteniendo contacto con sus amigos, sus colegas, sus familiares a través de las diversas plataformas como llamadas telefónicas, videollamadas, Zoom, Meet, etcétera, quizás las personas no se puedan ver afectadas emocionalmente o psicológicamente hablando. Pero el profesor Shackman dice que los que se van a ver más afectados van a ser los extrovertidos, porque ellos sí necesitan del contacto social extremo, ¿no? Oye, eso es, por ejemplo, lo que nos dice el profesor Shackman, ¿no? Aquí en el punto 2 nos dicen cómo el aislamiento está cambiando la forma en la que pensamos, ¿no? Acá el profesor Shackman también nos dice que la incertidumbre puede hacer que una persona se pueda volver más ansiosa. Y si una persona sufre ansiedad, se puede volver más irritable y su comportamiento puede modificarse, ¿no? Entonces, en algún momento, el aislamiento que hemos sufrido puede modificar o puede alterar nuestro comportamiento, ¿ya? Ahora, acá hay otro profesor que se llama Greg Wiasda, que él nos dice también que el hecho de estar aislados, de no poder salir a la casa o no poder salir de la casa nos puede generar un punto de desconfianza, ¿no? Es decir, de no confiar en las personas que normalmente nosotros confiamos. Y en la parte número 3 nos dan algunas recomendaciones sobre cómo podemos enfrentar mejor esta situación de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, acá nos recomiendan pasar un tiempo juntos, preparar lo que es los alimentos juntos. También nos recomiendan no trabajar mientras comemos o no comer frente a la computadora, realizar ejercicio físico dentro de casa en la medida que se pueda realizar, etcétera, ¿no? Entonces acá hay varias recomendaciones que el profesor Shackman, por ejemplo, nos da. Muy bien, en base a que ustedes puedan leer estos documentos, van a tener que desarrollar primero esta situación de acá. Para hacer un poco más fácil esta situación, vamos a trabajar con nuestro cuadernito virtual. Entonces aquí está el nombre de la experiencia de aprendizaje, la actividad número 1 y acá el punto, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo primero que nos están mandando a hacer? Primero nos dicen que debemos reconocer el título del texto. Ya, si nosotros nos vamos acá a nuestro texto, vamos a entender que el título del texto se llama Efectos del distanciamiento social en las emociones. Ya, por eso hemos copiado el título, ¿no? Porque estamos reconociendo el título de nuestro texto. Ahora, en el paso número 2 nos dice, observa el texto. ¿De qué podría tratar el texto? Dándole una simple observada, una simple revisada de este texto, vamos a entender nosotros que el texto, ¿ya? Que el texto está hablando o va a hablar sobre los efectos que provoca la pandemia de COVID-19 en las emociones de las personas, de cómo está modificando, cómo está cambiando nuestra forma de comportarnos, ¿no? Ahora, en el paso número 3 nos dice que debemos leer el texto haciendo uso de las técnicas de lectura. ¿Y cuáles son esas técnicas de lectura, chicos? El subrayado, el hecho de resaltar las palabras que no entendemos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en el paso número 3, ¿no? Y en el paso número 4 nos está dando algunas preguntas. Nos dice, ¿de qué se trata el texto? Ya, como les decía, dándole una revisada rápido y ustedes que tienen que leer el texto trata sobre las consecuencias que tiene el distanciamiento social y la cuarentena en las personas provocada por la pandemia de COVID-19, ¿no? En cómo la pandemia nos está afectando a nivel emocional y también en cómo la pandemia está modificando nuestro comportamiento, ¿ya? La segunda pregunta nos dice, hay varias preguntas acá. La primera es, ¿qué se dice de ello? Dice, ¿ya? Si ustedes analizan el texto ya más detenidamente, se van a dar cuenta que en el texto se habla de mucha estadística, ¿ya? Pero dice, en el texto se dice que todas las personas han tenido que alterar sus rutinas diarias para poder adaptarse a la pandemia, y esto les ha hecho experimentar muchos cambios emocionales. Eso se dice del texto, ¿no? En la segunda pregunta dice, ¿qué datos y porcentajes se muestran en el texto? Ya, como hemos visto en el texto, hay mucha estadística en el texto.
Por ejemplo, en el texto se dice que el 43% de las personas presentan impaciencia por regresar a la normalidad, ¿no? El 34% presenta preocupación por su salud, el 15% se siente solo, el otro 15%, no era 15%, era 12%, ¿ya? Siente enojo, siente ira, ¿ya? Por la presente situación, y nos dice que el 31% de todos los encuestados, que fueron 14.000 encuestados, se sienten un poco más felices porque están pudiendo pasar más tiempo en familia, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son los datos, por ejemplo, que se están mostrando en el texto, ¿no? Y la última pregunta nos dice, ¿por qué se puede afirmar que lo planteado en el texto, ¿ya? Es la misma situación que Milagros? A ver, si nosotros nos damos cuenta, en la situación significativa nos están diciendo que Milagros estaba atravesando cambios emocionales provocados por la pandemia. Y el cambio emocional que estaba sufriendo Milagros provocado por la pandemia era que ella estaba sufriendo demasiada tristeza, quizás hasta el punto de llegar a algo de depresión, podría ser, ¿no? Ahora, ¿por qué se afirma que lo planteado en el texto y lo de Milagros es lo mismo? Porque tanto Milagros como las personas encuestadas por Ipsos están presentando cambios emocionales, ¿ya? Si tú te das cuenta, en las personas que fueron encuestadas por Ipsos, esas personas están experimentando cambios emocionales. Algunos se están volviendo más impacientes, otros están poniéndose más, o están teniendo más frustración, otros se están poniendo más ansiosos, etcétera, ¿no? En el caso de Milagros también, ella se está poniendo más triste, ¿no? Entonces, tanto Milagros como las personas encuestadas por Ipsos están presentando cambios emocionales. Muy bien, hasta ahí ya hemos cumplido todo esto de acá del qué necesitamos hacer, ¿no? Ya los 4 puntos, ¿no? De reconocer el texto, de observarlo, de leerlo y de responder a estas preguntas de acá. Ya. Muy bien, ahora nos dicen que lo que tenemos que hacer con el texto es un antes, durante y un después, ¿ya? Entonces vamos a volver acá a nuestro cuadernito y aquí está, ¿no? En el paso número 2, ¿ya? De esta actividad número 1, nos dice que debemos leer el texto nuevamente, pero teniendo en consideración estas condiciones de acá, de antes del texto, durante el texto y después de leer el texto. ¿Ya? Entonces, nos dice que antes de leer el texto vamos a responder estas preguntas de acá. Dice, acá hay 3 preguntas, vamos a responderla una por una. La primera pregunta me dice, ¿cuál es la relación que hay entre el título y los subtítulos? Si nosotros vamos a la lectura, el título es Efectos del distanciamiento social en las emociones, el primer subtítulo es COVID-19, ¿cuáles son los efectos psicológicos del aislamiento? El segundo subtítulo es cómo el aislamiento está cambiando la forma en que pensamos, y el tercer subtítulo es cómo podemos enfrentarnos mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el título y los subtítulos? ¿Ya? El título, chicos, generalmente describe la idea general del texto, mientras que en los subtítulos, ¿ya? En los 3 subtítulos se redacta primero lo que es el impacto del COVID-19 en la salud de las personas y después cómo el comportamiento está cambiando, y el último subtítulo nos está hablando sobre cómo nos podemos adaptar a la nueva realidad que estamos viviendo. ¿Ya? Esa es la relación que existe entre el título y los subtítulos. La segunda pregunta me dice, ¿de qué hablará posiblemente el texto? Ya, como hemos visto anteriormente, el texto, chicos, va a hablar sobre cómo el distanciamiento social puede estar afectando nuestra salud mental, es decir, cómo puede afectar nuestras emociones, y también sobre cómo nosotros debemos adaptarnos a este cambio que estamos sufriendo debido a la pandemia. Y la última pregunta me dice, ¿cuál será el tema central del texto? Ya. El tema central del texto, chicos, es conocer los efectos del distanciamiento, de la cuarentena en las emociones de las personas, ¿ya? Ese es el tema central del texto. Cómo la cuarentena, cómo el aislamiento está influyendo en las emociones de las personas. Y a todo eso debemos hacerlo antes de leer el texto, ¿ya? Ahora, conforme nosotros estemos leyendo el texto, o sea, durante el texto, también hay algunas cosas que tenemos que hacer. Ahora, durante el texto nos dice, durante estamos leyendo el texto, vamos a escribir las ideas relevantes del párrafo 1 y del párrafo 2, ¿ya? O sea, vamos a leer el párrafo 1, todo este párrafo de acá, y también todo este párrafo de acá, el párrafo 2, y nos dice que vamos a sacar de esos 2 párrafos las ideas más relevantes. ¿Ya? En el párrafo número 1, si nos damos cuenta, están hablando de la encuestadora de Ipsos, ¿no? Que ha hecho una encuesta a 14.000 personas. Entonces, lo más importante de ese párrafo, creo yo, es la información estadística que Ipsos nos está presentando.
Ahora, en esos datos estadísticos vemos cómo realmente la pandemia está afectando a las emociones de las personas, ¿no? Y en el párrafo número 2, ¿ya? Yo considero que la idea más importante es la que decía el profesor Shackman, ¿no? Que mientras las medidas de protección sean más fuertes, los impactos psicológicos en las personas también van a ser más graves. Si por en algún momento el gobierno nos diga que no podemos salir completamente de nuestras casas, eso va a generar, por ejemplo, un impacto psicológico mucho más fuerte en cada una de las personas. Eso para mí es la idea más relevante del párrafo 2. Ahora, después nos dicen que debemos escribir la idea más importante de cada uno de los párrafos del subtítulo 2. Entonces, vamos a tener que leer el subtítulo 2, o sea, el primer párrafo del subtítulo 2 y el segundo párrafo. Y de estos dos subtítulos vamos a tener que sacar la idea más importante. Ahora, en el subtítulo 2 ya nos dice cómo el aislamiento está cambiando la forma en que pensamos. Entonces hay que leer ese textito. Para mí, en el primer párrafo del subtítulo 2 la idea más importante es que las medidas de distanciamiento social llevan a la gente a romper normas y generar reuniones en búsqueda de interacción social. ¿Ya? Y en el párrafo 2, ¿ya? Para mí la idea principal me dice que la incertidumbre por saber cuándo acabará la pandemia nos puede generar estrés, ¿ya? Y esto al final puede afectar nuestro sistema inmune y nos puede volver más vulnerables frente a una enfermedad, bueno. Y posteriormente, ¿ya? La última me dice que escriba la idea más importante del párrafo 3, ¿ya? Es decir, la idea más importante del párrafo 3, ¿no? Es decir, de todo este sector de acá. Muy bien, entonces para mí la idea más importante del párrafo 3, ¿ya? Es que se debe generar nuevos hábitos para hacer frente a la pandemia, ¿ya? Ahora, inclusive en todo el texto 3 nos dan algunas recomendaciones, ¿no? Cómo realizar ejercicio físico, juegos lúdicos para mejorar la convivencia entre los miembros de la familia. Ya, acá no es párrafo 3, es el subtítulo 3, ¿ya? Vamos a cambiarle el subtítulo 3. Ahí había un pequeño error. O sea, nos están diciendo que vamos a sacar la idea más importante de todo este subtítulo, ¿ya? Del subtítulo 3. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, chicos, ya hemos desarrollado todo lo que viene a ser las actividades durante la lectura del texto. Y en el punto número 3, o sea, después de leer el texto, nos dicen que vamos a identificar la idea principal del texto. Y para eso nos están haciendo preguntas, ¿no? ¿De qué trata el texto? Nos dice, trata de las consecuencias, obviamente, que tiene el distanciamiento social y la cuarentena en las personas provocada por la pandemia del COVID-19, ¿no? Vamos a ponerle acá en las emociones de las personas, ¿no? En las emociones de las personas provocada por la pandemia de COVID-19. De eso se trata el texto, ¿ya? ¿Qué ideas importantes nos revela el texto, ¿ya? Nos dice que la pandemia por COVID-19 prácticamente está afectando a nuestro sistema emocional, ¿ya? Y, y esto nos está provocando situaciones estresantes, o sea, nos estamos estresando, y al mismo tiempo nos indica algunas recomendaciones sobre cómo hacer frente a estas situaciones, ¿no? Entonces, esas son las ideas más importantes que tiene el texto. Ya, luego nos dice cuál es el mensaje que se transmite en el texto, ¿ya? El mensaje más importante, chicos, de todo este texto de acá, yo te podría decir, es que las personas o nosotros como seres humanos podemos adaptarnos a las situaciones más difíciles o más complicadas que el COVID nos pueda mandar. O sea, el ser humano es completamente adaptable. Eso para mí es el mensaje más importante que nos está brindando el texto. Y por último nos dice que después de la lectura debemos elaborar un organizador, ¿ya? Entonces aquí está el organizador que yo he elaborado. Este organizador ustedes lo pueden trabajar en un mapa conceptual, lo pueden trabajar en un mapa mental, o sea, hay una infinidad de formas en las cuales ustedes pueden trabajar. Entonces, mi organizador, por ejemplo, de mí se llama los efectos de la pandemia por COVID-19. Ahora, ¿qué efectos estoy considerando yo? Según la lectura, yo estoy observando en la lectura que los efectos de la pandemia pueden generar un malestar psicológico, ya pueden generar no, perdón, un malestar biológico, pueden generar un malestar psicológico y pueden generar un malestar social. O sea, la pandemia por COVID-19 te genera esos tres tipos de malestar, ¿no? Malestar biológico, malestar psicológico y malestar social. ¿Cuándo te genera un malestar biológico? Te genera un malestar biológico porque puede afectar tu salud. El COVID puede afectar tu salud y también puede afectar tu desarrollo físico. Porque gracias al COVID todos estamos en casa, no hacemos mucho ejercicio físico y el sedentarismo nos está atacando. Por eso debemos adaptarnos y practicar ejercicio físico dentro de nuestros hogares. Entonces,
por el simple hecho de que el COVID puede afectar tu salud, por eso el COVID te produce un malestar biológico. Ahora, ¿por qué la pandemia por COVID-19 te produce un malestar psicológico? La, eh, la pandemia por COVID-19 te produce un malestar psicológico porque la cuarentena, el aislamiento social, la pandemia nos puede provocar cambios de humor, nos puede poner más ansiosos, nos puede poner más irritables, nos puede hacer experimentar cambios emocionales. Es decir, puedes pasar de la alegría a la tristeza o a la ira de un modo bastante rápido, ¿no? Y eso es un efecto por la pandemia, ¿no? Pero además, la pandemia también, chicos, nos puede generar malestar social. ¿Y cómo te genera malestar social? Porque gracias a la pandemia por COVID-19 no puedes comunicarte con tus amigos, con tus familiares, y esa situación puede ser estresante, ¿no? Ahora, frente a esa situación, siempre es bueno comunicarnos a través de llamadas telefónicas, videollamadas, etcétera, ¿no? Entonces, este es el gráfico o el organizador que yo estoy considerando. Puedes tomar como ejemplo este organizador o tú mismo puedes generar tu propio organizador. Entonces, hasta esta parte de acá ya hemos culminado, ya hemos culminado con la actividad número uno, ¿ya? Ahora, más abajito hay una preguntita más que nos estábamos olvidando, que viene después del organizador, que nos pregunta, Candice, en esta etapa en la que poco a poco estamos reincorporándonos a algunas actividades, ¿cómo te sientes? Y aquí en esta pregunta nos dice que vamos a elaborar una tabla de las emociones que has sentido durante la etapa de aislamiento obligatorio, o sea, la etapa de la cuarentena, y la etapa actual de la que tú estás siguiendo. Por ejemplo, yo durante la época de aislamiento, ya la época de cuarentena donde no podíamos salir a ningún sitio, yo sentía rabia, sentía frustración, sentía tristeza, sentía irritabilidad y sentía miedo, ¿ya? Eh, Ahora, pero en esta etapa actual siento un poco de miedo, no es mucho, que como ya estamos con las vacunas, siento un poco de ira, sí, porque todavía no regresamos a las clases presenciales, y obviamente como algunas medidas ya se han relajado un poco, siento un poco de alegría porque ya puedo ir a visitar a algunos familiares, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, veamos una evolución entre las emociones que yo he sentido durante el aislamiento obligatorio y las emociones que estoy sintiendo en la etapa actual, ¿no? Y acá último me hace una preguntita, me dice, ¿tus emociones son las mismas o han cambiado? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ha habido un cambio en mis emociones, ¿no? Ya no siento las mismas emociones que sentía cuando estábamos en cuarentena, en aislamiento obligatorio. ¿Por qué ha ocurrido eso? En medida ha ocurrido este cambio de emociones porque las medidas frente a COVID se han relajado un poco, ¿no? Entonces, esa respuesta tú tienes que redactarla ahí, ¿no? Muy bien, con eso sí ya terminamos la actividad número uno, ¿ya? Ahora, en la actividad número dos me dicen que debo elaborar un mensaje y representarlo de manera creativa, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Dice que, o qué necesitamos hacer. Dice, en la actividad 2 vamos a representar el mensaje del texto, o sea, el texto que nosotros hemos leído tiene un mensaje. Ese mensaje lo vamos a representar a través de un dibujo o un gráfico. Dice, ¿no? También puedes manifestar ese mensaje a través de un modelado con arcilla o cualquier otra alternativa que tú quieras. Lo que te voy a recomendar es que lo puedas representar a través de un dibujo o de un gráfico. Pero si puedes hacerlo con arcilla, también sería mejor, no puedes hacer una escultura. Pero la recomendación es dibujo gráfico. Ahora, acá nos dicen ya que debes recordar las preguntas que has respondido en la lectura, o sea, todo lo que hemos hecho en la actividad número uno, ¿ya? Y luego debes organizar y planificar tu idea para que realices tu representación gráfica, ¿ya? Y en el paso número 3 debes elaborar esta representación gráfica sobre el mensaje del texto que hemos leído, ¿ya? Y el 4 nos dice, recuerda que la cantidad de palabras clave que registraste, además, debe tener en cuenta los datos de los porcentajes que describen el texto. Este pasito acá no es muy importante, chicos, porque en la parte estadística sí lo tenemos en el texto ya bien, sino que solamente ustedes deben elaborar su representación gráfica en base al texto que hemos leído, ¿no? De los efectos del distanciamiento social en las emociones. Muy bien, vamos a ver cómo podemos hacer esa actividad 2. En la actividad 2, como les decía, tenemos que representar el mensaje del texto ya a través de un dibujo o gráfico. Y este es el dibujo o gráfico que yo he generado, ¿ya? Ahora, si nos ponemos a analizar este gráfico que yo he generado, ¿ya? Yo le he puesto por título COVID y emociones. No le he puesto mucho texto por la siguiente condición, porque pienso que una imagen siempre dice más que las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen de acá represento al COVID-19, en las cuales veo
que durante la etapa de cuarentena era como que si estuviéramos restringidos de expresar emociones, ¿no? Y ya cuando la pandemia bajó y los casos también bajaron, como que ya podíamos expresar un poco de emociones, ¿no? Entonces hay como que hay un cambio emocional durante la época del distanciamiento social y ya cuando se relajan las medidas, ¿no? Entonces tú lo que debes hacer es representar mediante un dibujo o un gráfico todo lo que has leído del texto anterior, ¿no? O lo que hemos leído del texto. Ya. Y una vez que has elaborado tu gráfico, vamos a pasar a un punto de evaluación de una evaluación de las actividades que hemos hecho hasta el momento. ¿Ya? Entonces, aquí para este punto le he puesto acá la autoevaluación y aquí estoy tomando algunos criterios, ¿no? Número uno, el primer criterio que nos mandan, nos dicen, ¿has tomado en cuenta los procesos de la lectura, ¿ya? A la hora de hacer tu gráfico, sí, sí lo hemos tomado en cuenta, ¿ya? En el criterio número 2 me dice, reconozco el mensaje del texto leído, también lo hemos hecho. En el número 3 o el criterio 3 dice, ¿has utilizado material en casa para elaborar la representación que has elaborado? Básicamente sí, hemos utilizado materiales de casa. ¿Por qué? Porque todo lo he hecho con la computadora y la computadora es algo que está en la casa, pues, ¿no? Pero si tú lo has hecho en un afiche, en una cartulina, obviamente pues marcarás acá encima. Soy creativo cuando elaboro mi representación gráfica. Yo considero que esta representación gráfica sí está creativa. Vamos a ponerle sí, por ejemplo. En el punto número 5 dice, mi representación gráfica tiene un mensaje profundo. Acá yo le voy a poner que no tanto, ¿ya? Porque no, a veces pienso que esta representación no está tan buena, ¿no? Pero si tu representación que tú haces sí está muy bonita, le puedes poner simplemente que sí, pues, ¿no? Ya yo lo voy a cambiar acá, ¿no? Y a partir de eso me hacen más preguntas, ¿no? Me dicen, escoge la emoción que más te acompaña en el aislamiento social, ¿ya? ¿Y qué situaciones te llevaron a sentirla y cómo la manejaste? A ver, la situación que más miedo me ha provocado a mí durante el tiempo de cuarentena, de aislamiento social, ha sido el miedo, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa provocó este miedo? ¿Ya? Las situaciones que me llevaron a mí a tener miedo fue el fallecimiento de un familiar que, bueno, obviamente falleció por COVID, ¿no? Y que también otra situación que me llevó a tener miedo fue que varios vecinos de mi barrio se han contagiado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo controlar esa emoción que estaba sintiendo? ¿Cómo la manejé? Ya pude controlar ese miedo, chicos, a partir de conversar con mis padres de familia y de compartirles mis emociones, ¿no? De decirles, ¿sabes qué? Siento miedo, estoy con miedo de que nosotros nos podamos contagiar, de alguien de que la casa se pueda morir, etcétera. A partir de que yo conversé con mis padres, ya el miedo como que un poco ya se disipó y bajó, ¿no? Y también que pude conversar con la psicóloga del colegio y la que ella también me pudo orientar y a partir de tanto de mis padres como de la psicóloga, yo pude controlar esa situación emocional del miedo, ¿no? De esa manera la pude manejar, ¿ya? Luego nos dicen o nos hacen más preguntas, nos dicen acá, probablemente hayas sentido deseos de salir y reunirte con tus amigas y amigos, ¿no? Contraviniendo las normas. Dice, ¿qué decisión tomaste frente a las medidas de aislamiento social obligatorio? ¿Qué fue más importante para ti? ¿Cuidar tu salud o encontrarte con tus amigos y amigas? ¿Y por qué tomaste una decisión? ¿Ya? Frente a la primera pregunta me dice, ¿qué decisión tomaste frente a las medidas de aislamiento social obligatorio? Lo primero fue que respetemos las decisiones que tomaba el gobierno, ¿no? ¿Y a qué decisiones tomaba el gobierno? Toque de queda, utilización de mascarillas, utilización de alcohol, cada medida que daba el gobierno las asumíamos como familia, ¿no? Para enfrentar la crisis por la pandemia. Dice, ¿qué fue más importante para ti? ¿Cuidar tu salud o encontrarte con tus amigos? Lo más importante para mí fue cuidar mi salud, ¿no? Ahora, ¿por qué tomé esa decisión? Porque del cuidado de nosotros, ¿ya? Dependían el cuidado de los adultos mayores que vivían en mi casa, es decir, de mis abuelos. Que si nosotros nos contagiábamos, los abuelos corrían el riesgo de poder fallecer. Entonces, por eso tomamos esa decisión de tomar en cuenta más a nuestra salud que pues encontrarnos con un amigo o amiga, ¿no? Muy bien, entonces hasta ese sector, que ya hemos resuelto todo eso, ya culmina la actividad número 2. Hasta ahí está sencillo, ¿no? En la actividad número 3, jóvenes señoritas, nos dice que vamos a conocer nuestras emociones en el tiempo del distanciamiento social. O sea, cuando estábamos en cuarentena, vamos a ver qué emociones hemos estado atravesando durante el tiempo de distanciamiento social de cuarentena.
¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer en la actividad número 3? Nos dice que vamos a elaborar una infografía u otra representación. ¿Ya? Entonces, en la actividad número 3 nos dicen, elabora una infografía u otra representación como dibujo, canción, afiche, acróstico, etc. Yo por lo que me voy a ir es por elaborar un dibujo. ¿Ya? Ahora, ese dibujo dice, debes representar cómo tú te sientes emocionalmente cuando estábamos en pandemia. Ya cuando estábamos en tiempo de cuarentena, en tiempo de distanciamiento social, cuando no se podía salir para nada, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer, vamos a representar con un dibujo esa situación, ¿ya? Ahora, si tú no quieres representarlo con un dibujo, lo puedes representar con una canción, con un afiche, con un acróstico, con un poema, con lo que tú más deseas, ¿ya? Y que dentro de esa representación tienes que, o se tienen que encontrar las emociones que tú has estado atravesando, ¿no? Una vez que hayas hecho la representación, vas a analizar tus emociones de acuerdo a esa tablita de acá. Y una vez que marques las emociones que has sentido durante la época eh, de cuarentena, de aislamiento social, vas a responder todo este conglomerado de preguntas que nos están planteando acá. Por lo tanto, vamos a ir a nuestro cuadernito de tutoría, o perdón, el cuadernito virtual, para desarrollar la actividad número 3. Ya. Entonces aquí se dice, elabora una infografía y realiza las actividades propuestas. Pero como te decía, no necesariamente puede ser infografía, sino también puede ser una imagen o puede ser un dibujo, ¿no? En todo caso vamos a cambiarle acá, elabora un dibujo, ¿ya? Y realiza las actividades propuestas, ¿ya? Entonces, muy bien, aquí está el dibujo que yo he realizado, ¿ya? Si ustedes dan cuenta, este dibujo que yo he realizado le he puesto como título Yo y mis emociones negativas, ¿ya? Y esas emociones negativas yo las he vivido y las he atravesado durante el tiempo de cuarentena, el tiempo de aislamiento social, ¿ya? Entonces, como digo, ustedes pueden tomar en cuenta la realización también de un dibujo o, en todo caso, pueden también realizar cualquier otra representación gráfica que ustedes consideren mejor. Puede ser un poema, un acróstico, pues vamos a desarrollar actividades que nos están proponiendo, ¿no? En la actividad número 1 nos dice, realizado tu dibujo, ¿ya? Por ejemplo, en mi dibujo vemos que yo ira, angustia, desgano, más ira, más angustia, etcétera, ¿no? Dice, en esta actividad es importante que reflexiones y pienses y medites sobre cómo se encuentran tus emociones. Para ello, nos piden marcar una o más alternativas del cuadro, mis emociones negativas, sobre cómo te sientes. Míralas bien y en base a tu reflexión, ya, un ratito, se me aparecía esto de acá. Y en base a tu reflexión, marca las que dicen cómo te sientes. Es decir, vamos a tomar en cuenta este cuadrito que está en nuestro PDF también, lo he traspasado por acá, y ahí voy a marcar las emociones que yo he estado atravesando en la época de cuarentena, de aislamiento social. Durante esa época, por ejemplo, yo estaba atravesando mucha frustración y también mucha resignación, porque decía, cuando veía que un vecino se había contagiado, decía, ya, el vecino se va a ir para la otra, decía. Por eso tenía muchas resignación. Entonces ya marqué las emociones que yo sentía durante este cuadrito y también marcar todas las emociones en los tiempos de aislamiento social. Ese es el primer ejercicio que debemos hacer. En el segundo me dice, analiza los aspectos que has marcado en este cuadro y evalúa por qué te sentiste así. Responde si esto guarda una estrecha relación que milagros está pasando. Ya, ¿por qué nos refieren a milagros? Por la situación significativa con la cual hemos comenzado. Ahora, lo que yo he pasado guarda relación con lo que milagros está pasando. Yo pienso que sí guarda relación, ¿ya? Porque pienso que María sentía las mismas emociones que yo sentía, pero esas emociones que María siente y yo sentí fueron provocados por situaciones diferentes a las mías. En el caso, yo sentí miedo porque había fallecido un familiar mío y María sintió tristeza porque no podía salir a la calle, no podía contactarse con sus amigos y no podía adaptarse a la situación de la pandemia. ¿Ya? Sí guarda relación porque ambos sentimos emociones, pero esas emociones son diferentes y también son provocadas por situaciones diferentes o motivos diferentes. ¿Ya? En la pregunta número 3 me dicen, después de haber analizado tus sentimientos, ¿ya? Elige una forma de representarlos gráficamente. Puedes hacer un dibujo o cualquier otra forma creativa de mostrar cómo te sientes. ¿Ya? Literalmente, ¿ya? Literalmente, chicos, yo me sentía igual como esta imagen de acá, ¿ya? Literal. ¿Por qué? Porque había sufrido la pérdida de un familiar que era bastante querido por mí y por eso esta imagen representa tal cual las emociones que yo he experimentado en la época de aislamiento social o cuando había cuarentena, ¿ya?
En el paso número 4 me dicen que escoja la emoción que más me acompañó durante el aislamiento social y ya, qué situaciones me llevaron a sentir esa emoción y cómo la manejaste. Esta pregunta es parecida a la pregunta anterior que nos han hecho, no es la misma prácticamente. Ahora, la emoción que más me acompañó durante el tiempo de aislamiento social fue la tristeza y el miedo. ¿Ya? Esas son las dos emociones que más me han acompañado durante ese tiempo. Ahora, ¿qué provocó esa situación? La situación que desencadenó esas emociones fueron, como les decía, el fallecimiento de un familiar mío, ¿ya? Y el contagio de COVID de varios de mis vecinos. ¿Ya? Entonces, esa fue la emoción que más sentí y también lo que provocó esa emoción, ¿no? Ya ahora, ¿cómo la manejé? La manejé en base a que pude conversar con mis padres, pude conversar con la psicóloga del colegio y ellos me orientaron, me ayudaron a sobrellevar esa situación, ¿ya? Y en el paso número 5, dice, probablemente hayas sentido deseo de salir, reunirte con tus amigos y amigas contraviniendo las normas. ¿Qué decisión tomaste frente al medidas social obligatorio? ¿Qué fue lo más importante para ti? Si cuidar tu salud o encontrarte con tus amigos y por qué tomaste esta decisión. Esta pregunta es la misma pregunta que anteriormente nos hacían y la hemos respondido tal cual a la anterior pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué medidas utilizamos frente a las medidas de distanciamiento social? Obviamente respetar las medidas del gobierno, utilizar los equipos de protección personal, las mascarillas, el alcohol, el protector facial, etcétera. Y también el respeto por los horarios de queda que decretaba el Estado, por el gobierno, ¿no? ¿Qué fue más importante para mí? Que obviamente cuidar de mi familia, cuidarme yo mismo, porque había adultos mayores en casa que ellos estaban con el riesgo extremo en el tiempo del aislamiento social, bueno. Entonces, de esta manera, chicos, se puede desarrollar o se tiene que desarrollar la actividad en número 3. Aquí hay un ejemplito de cómo se tiene que desarrollar. Muy bien, entonces, ya desarrollado la actividad número 3, ¿ya? Ahora vamos a ir a la actividad número 4, ¿ya? Ahora, en la actividad número 4, ¿qué es lo que necesitamos hacer, chicos? En la actividad número 4 vamos a hacer lo mismo que en la actividad número 3, ¿ya? Lo mismo, pero en la actividad 4 nos dice que vamos a hacer con la construcción de nuestras emociones positivas. Si se han dado cuenta, en la actividad número 3, por así decirlo, hemos trabajado actividades negativas, ¿no? Entonces, todas esas actividades negativas que hemos trabajado en la actividad 3 las vamos a transformar en acciones positivas o en la construcción de emociones positivas. Por lo tanto, en la actividad 4 igual vamos a representar una infografía, ¿ya? O otra forma gráfica en la cual representemos nuestras emociones por momentos y a partir de eso vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Vamos a ver cómo podemos hacer la actividad número 4, ¿ya? Entonces, bajamos. Aquí está la actividad número 4. No es necesario elaborar una infografía, chicos, sino puedes elaborar un dibujo, un poema o cualquier otra representación artística, ¿ya? Entonces, y realizar las actividades, ¿ya? Entonces, esta imagen es la que yo siento ahora, ¿no? Esta imagen para mí representa el hecho de poder visitar a mis familiares de vez en cuando, obviamente bajo los cuidados necesarios, ¿no? Pero esta imagen es la que me representa a mí actualmente. Y en base a eso voy a identificar mis emociones que quiero sentir en estos momentos. O sea, ¿qué emociones estoy sintiendo ya en estos momentos fuera de la cuarentena, fuera de la pandemia? Me dice, yo por ejemplo siento alegría, por eso está marcado ahí, siento felicidad, siento un poco más de tranquilidad por el mismo hecho de que ya muchas personas en mi familia ya están vacunadas y también puedo sentir bastante respeto por el trabajo que el personal de salud ha desarrollado en toda esta problemática de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí hay más alternativas. Ustedes tienen que marcar lo que están sintiendo en este momento emocionalmente hablando, ¿ya? Y con este punto vamos a llegar al evalúo mis aprendizajes. ¿Hemos construido nuestra identidad? Sí, sí, la hemos construido, chicos, ¿ya? Hemos creado proyectos desde los lenguajes artísticos también, porque hemos hecho nuestras dos representaciones gráficas, ¿no? De nuestros dos dibujitos, ¿no? Este de acá donde reflejo emociones positivas y esto de acá donde reflejo las emociones negativas que me han estado atacando, ¿no? Escribe diversos tipos de textos en lengua materna, sí, la hemos escrito, ya respondiendo las preguntas que nos hacían en la actividad número 3, ¿no? Y a partir de eso, chicos, de la evaluación de nuestras competencias, nos están diciendo que hagamos un cuestionario de 8 preguntas, ¿no? O sea, tenemos que resolver este cuestionario de 8 preguntas, en las cuales me dan la valoración de siempre, casi siempre, a veces o nunca, ¿ya? Entonces vamos a responder rápidamente a ese cuestionario. Entonces, la primera pregunta del cuestionario me dice, en términos generales,
¿Estás satisfecho con quién eres? Yo siempre estoy satisfecho con quién soy, chicos. Ya, si ustedes consideran que no están satisfechos con quienes son, ustedes pueden marcar en casi siempre, a veces o nunca, ¿no? ¿Te cuesta expresar tus emociones con palabras? Acá ha habido un error. A mí no me cuesta, casi siempre las expreso. Mm, Vamos a ponerle una veces nada más, ¿ya? Dice 3, ¿expresas mejor tus emociones con una representación gráfica? Le he puesto casi siempre porque no soy muy artístico, que digamos, no dibujo mucho, ¿ya? 4, dices, ¿haces algo mal? ¿Te criticas a ti mismo internamente? A veces, lo hago, a veces, ¿ya? Dice, ¿sueles detenerte en un momento y pensar por qué estás sintiendo una emoción en concreto? Sí, casi siempre hago esa situación. Vamos a poner en siempre, vamos a poner acá en casi siempre. Dice, ¿te consideras capaz de influir positivamente en los sentimientos de alguien que está pasando mal por un momento? Sí, pues, relativamente sí, siempre hago esa situación. ¿Te cuesta mostrar tus sentimientos con aquellos que más quieres? No, no me cuesta para nada. Sí, soy de expresar emociones y sentimientos, ¿ya? Cuando estás estresado o estresada, dice, o tienes varias preocupaciones, ¿sabes cómo resolverlos? Casi siempre, aunque a veces las situaciones son muy estresantes que a veces te nublan la resolución de problemas, ¿no? Pero ustedes tienen que ver esta encuesta como mejor crean conveniente, ¿ya? Muy bien, entonces con esa situación ya damos por finalizado la actividad número 4, ¿ya? Y vamos a pasar a la actividad número 5. En la actividad número nos están pidiendo que elaboremos una encuesta para recopilar información relacionada a las emociones. ¿Qué necesitamos hacer en la actividad número 5? Como les decía, la actividad número 5, lo primero que tenemos que hacer o desarrollar es la elaboración de una encuesta. Ahora, esa elaboración de la encuesta tiene que estar basado en la lectura que nosotros hemos desarrollado en la actividad número 1, ¿ya? En la lectura que se denominaba efectos del distanciamiento social en las emociones, ¿ya? Ahora, ¿qué variables vas a considerar dentro de tu encuesta? ¿Ya? Vas a considerar la variable emociones y también la variable del distanciamiento social. Y nos dice que nuestra encuesta debe tener un número de entre 8 a 10 preguntas. No, acá no dice que contenga 10 preguntas, pero yo considero que puede contener entre 8 a 10 preguntas, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la actividad número 5, ¿ya? Entonces, vamos a ir a nuestro cuadernito virtual y vamos a desarrollar la actividad número 5, ¿ya? En la actividad número 5, como decía, vamos a elaborar una encuesta a partir de la lectura Efectos del distanciamiento social en las emociones. Como les decía, esa lectura puede tener entre 8 a 10 preguntas y una vez realizada la encuesta, tienes que aplicarlo a tus amigos, tus familiares, las personas que tengas cercanas, ¿no? Ahora, esta encuesta, como les decía, tiene que tener las variables de distanciamiento social y tiene que tener las variables de emociones, ¿no? Entonces acá yo le he puesto encuesta, apellidos y nombres, la fecha y la edad. Ahora, tu encuesta es anónima, así que todo este apellidos y nombres, fecha y edad lo puedes retirar, ¿no? Eh, pero yo lo estoy considerando, ya. La pregunta número 1 está orientado a la variable de distanciamiento social, ya, en donde estoy preguntando si ustedes o si las personas han respetado el distanciamiento social. Y estoy considerando tres alternativas, ¿no? Sí, a veces o no. La pregunta número 2, estoy considerando la pregunta de, ¿has dejado de lado muchas actividades cotidianas por el aislamiento social? Acá estoy combinando las dos variables de aislamiento social y emoción. Igual las tres alternativas, ¿te aburres a menudo? Esta es una situación emocional, ¿ya? Igual las tres respuestas para todos. La pregunta 4, ¿prefieres quedarte en casa realizando diversas actividades? ¿Ya? Esa es una pregunta que está orientada a la variable de distanciamiento social. ¿Has perdido a algún ser querido a causa de la pandemia por COVID-19? Es una pregunta que está orientada a la variable emocional. ¿Se incrementó los conflictos en tu hogar? También es una pregunta orientada a la variable emoción. ¿Has experimentado emociones negativas en el transcurso del aislamiento social? Claramente está orientado a la variable emoción. Y la pregunta número 8, ¿has sentido irritable durante el periodo de aislamiento social? Sí, a veces. Una vez que tu encuesta esté realizado, o puedes tomar también esta encuesta tú la tienes que aplicar a las personas que, como decía, se pueden encontrar a tu alrededor. Yo esta encuesta he aplicado a 20 personas, que es el número que a mí me va a permitir desarrollar una tabla de frecuencias. Y aquí están las respuestas a la encuesta que yo he aplicado. Vamos a imaginar que yo he aplicado esta encuesta a 20 personas. Y tengo las respuestas por pregunta, ¿ve? Si te das cuenta aquí en el sector derecho.
Por ejemplo, vamos a agrandarlo, ya, vamos a llevarlo un poquito a la derecha, ya, un poquito más. Y ya, acá le damos. Por ejemplo, aquí tengo las respuestas a las encuestas de las 20 personas a las cuales yo he aplicado esta encuesta. Por ejemplo, a la pregunta uno, que es si es respetado el distanciamiento social, 10 personas me han dicho que sí han respetado el distanciamiento social, 3 personas me han dicho que, bueno, a veces es respetado, a veces sí y a veces no, ¿no? Y 7 personas que me dijeron rotundamente que no han respetado el distanciamiento social. En la pregunta número 2, que dice, ¿has dejado de lado muchas de tus actividades por el aislamiento social? 12 personas me contestaron que sí, 5 personas me contestaron que a veces, 3 personas me dijeron que no han dejado de lado sus actividades cotidianas, ¿no? Y así con la hasta la pregunta número 8, las alternativas que marcaron cada una de las personas. Muy bien, entonces esto de acá es lo que tienes que hacer en la actividad número 5. Elaborar tu propia encuesta de entre 8 a 10 preguntas y aplicarlo, como te decía, a un mínimo de 20 personas, ¿ya? Eso es lo que se hace en la actividad número 5, ¿ya? Y en la actividad número 6, lo que vamos a tener que realizar es las tablas de frecuencia, ¿no? A ver, acá ha habido en esta actividad 6 vamos a desarrollar lo que corresponde a las tablas de frecuencia. Para eso, como les decía, vamos a tener que utilizar los datos que hemos obtenido de la aplicación de nuestra encuesta. En este caso, lo que necesitamos hacer para elaborar una tabla de frecuencias es tener en claro algunos conceptos matemáticos o estadísticos bien claros, ¿no? El primer concepto que tenemos que tener claro es qué cosa viene a ser una tabla de frecuencias o para qué sirve una tabla de frecuencias. El otro concepto que también vamos a tener que conocer es los tipos de frecuencia, es decir, cuándo o cómo se da una frecuencia absoluta, con qué fórmula se puede obtener la frecuencia relativa y cómo también se puede obtener la frecuencia relativa porcentual. Entonces es cuestión de que ustedes, jóvenes y señoritas, le puedan dar una lectura para que puedan tener los conceptos un poco más claros, ¿ya? Entonces aquí también nos dan algunos cuadros para poder realizar la frecuencia absoluta y también la frecuencia relativa, ¿no? Entonces rápidamente vamos a irnos a nuestro Word. Acá, chicos, como les decía, vamos a encontrar un cuadro de tabla de frecuencias para cada variable. Si tenemos 8 preguntas en nuestra encuesta, tenemos que tener 8 cuadros de tabla de frecuencias. Entonces vamos a trabajarlo rápidamente en un Excel y después de trabajar en el Excel vamos a vaciar solamente los resultados en estos cuadros que estamos viendo en pantalla, ¿no? Muy bien, entonces la primera variable que estamos trabajando es la variable de distanciamiento social que corresponde a la pregunta 1 y acá yo ya tengo copiados los datos, no sé si se pueden dar cuenta. Entonces vamos a arrastrarlo un poquito más acá para que lo podamos tener más cerca. Entonces, la primera variable que estamos trabajando es distanciamiento social. A esta variable, por ejemplo, sí respondieron 10 personas, entonces ese 10 que sale de las respuestas de las personas que hemos encuestado corresponde a la variable absoluta. Vemos que 3 personas han contestado a veces y que 7 personas han contestado que no, ¿no? Entonces un total de 20 personas, ¿no? Ahora, este 20 ya nos sale automáticamente por la fórmula que ustedes pueden observar en este sector de acá arriba, ¿no? Entonces, muy bien. Ahí, ahora lo que tenemos que averiguar es la frecuencia relativa. Y para averiguar la frecuencia relativa, chicos, la fórmula específicamente nos dice que la frecuencia relativa va a ser igual, ¿ya?, a la frecuencia absoluta, ¿ya?, sobre el total de datos, ¿no? Entonces, este total de datos simplemente lo fijamos y le damos un enter, ¿no? Este proceso nos debe dar un resultado de 0.5, ¿no? Bajamos la fórmula con el Excel hasta este sector de acá y en el total, si nosotros nos damos cuenta, chicos, siempre nos debe salir 1 o nos debe salir 1.0, ¿ya? Si nos sale un dato diferente a 1 o a 1.0, es que algo hemos hecho mal, ¿no? Quizás hemos fallado en el conteo, quizás el número total está equivocado, etcétera. Pero si no sale 1 es porque debe haber algún error ahí. Y la frecuencia relativa porcentual es la misma frecuencia relativa, chicos, pero expresado en porcentajes. Entonces le ponemos un igual. Tomamos la frecuencia absoluta, lo dividimos entre el total, esto de acá lo fijamos con F4 para que no se mueva en el Excel, ¿ya? Y nos da ya reflejado en porcentaje, ¿no? Entonces, si a ti no te sale reflejado en porcentaje aquí en el Excel, simplemente seleccionas todo este bloque de acá y le haces un clic aquí en porcentaje, ¿ya? Para que la frecuencia relativa sea expresado ya a nivel de porcentajes. Y aquí hay un cuadrito en el cual nos muestran los datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, frente a la primera pregunta, que era, ¿has respetado el distanciamiento social? 35 personas
ya, nos dijeron que no han respetado el distanciamiento social. 50 personas sí, sí respetaron el distanciamiento social y 3 personas, que corresponde al 15%, dijeron que han respetado el distanciamiento social, a veces sí y a veces no, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es copiar estos datitos de acá y llevárselo al Word, ¿no? Para que ya lo tengamos ahí completamente pegado, ¿no? Entonces acá hacemos simplemente un copy-pega, un control C, un control V y ya tenemos ahí la tabla, ¿no? Si le sale esto de acá, simplemente hacemos clic en combinar tabla o sobreescribir las tablas. Yo les recomiendo que pongan sobreescribir aquí, ya sobreescribir celdas y para que no se mueva nada, ¿no? Entonces aquí ya tenemos las tablas de frecuencias, ¿no? Si ustedes desean este cuadrito, este dibujito, también lo pueden copiar o si no, no, pues no. En este caso yo no lo voy a copiar porque no tengo mucho espacio en mi Word. Y vamos a pasar ya a analizar la segunda variable, ¿no? La segunda variable corresponde a la segunda pregunta, ¿no? Dice, has dejado muchas de las actividades cotidianas por el aislamiento social, entonces esa variable, por ejemplo, sería actividades cotidianas, ¿no? Vamos a escribir acá las actividades cotidianas. Ya, entonces vamos a ver que para la pregunta 2, por ejemplo, ¿ya? 12 personas han respondido que sí, ya borramos estos datitos, ¿ya? Ya borramos estos datos nada más, ¿ya? Dice que 12 personas han contestado que sí, 5 personas han contestado que a veces y 3 personas que han contestado que no. ¿Ya? Entonces, esos son los datos que vienen desde mis frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, hacemos el procesamiento estadístico de nuevo, le ponemos igual, seleccionamos la frecuencia absoluta y lo dividimos entre el total de datos, ¿no? Como les digo, este total de datos siempre hay que fijarlo y nos va a dar 0.6, ¿no? Bajamos y ahí nos da 1, eso nos indica que está correcto y lo mismo vamos a hacer para la frecuencia relativa porcentual. ¿No? Le ponemos o lo dividimos la frecuencia absoluta sobre el total de datos, fijamos este dato y nos debe salir los datos expresados ya porcentualmente. Entonces ahí están los datos, lo único que hacemos es agarramos este dato, copiamos y lo llevamos a nuestra tabla número 2, que la variable son actividades cotidianas en el distanciamiento social, ¿no? Y simplemente aquí hacemos un proceso de copy-pega, ¿no? Escribimos acá, sobreescribimos las celdas para que quede todo bien fijado, ¿ya? Por ejemplo, en la variable 2, acá me dice que el 60%, o sea, 12 personas, dijeron que sí han modificado sus actividades cotidianas, ¿no? ¿Ya? El 25% dijeron que a veces han modificado sus actividades cotidianas y el 15% no modificó sus actividades cotidianas. La variable 3 es aburrimiento, vamos a irnos a nuestro Excel, como acá tenemos copiados los datos ya, y lo único que vamos a tener que modificar son estos datos de acá. Entonces, borramos esto de acá, borramos también estos datitos de acá, y esto datito también lo podemos dejar si es que desean, o si desean lo podemos borrar para repetir la fórmula. Entonces la pregunta 3, por ejemplo, acá me dice en la pregunta 3 que 16 personas respondieron que sí se aburren durante el tiempo de cuarentena o distanciamiento social, 2 personas dijeron que a veces y 2 personas dijeron que no se aburren nunca. Entonces hacemos el punto de la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Aquí, posteriormente, disminuimos acá. Acá nos debe salir 1. Hacemos lo mismo para la variable porcentual. Ya, lo dividimos entre el total. Esto de acá, no se olviden, siempre lo fijamos. Y bajamos, ¿no? Y acá nos debe salir el 100%. ¿Qué me indica este gráfico o esta tabla? Que por lo menos el 80% de las personas encuestadas dijeron que sí se aburrieron durante la época de distanciamiento social o cuarentena, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Agarramos este cuadrito y lo llevamos, lo copiamos acá para que los datos puedan estar ahí, ¿no? Sobrescribimos las celdas para que el gráfico no se mueva y listo. La variable 4 es aislamiento en el hogar, ¿ya? Muy bien, vamos a nuestro Excel. Ahora, solamente vamos a borrar estos datos de acá porque las fórmulas ya están insertadas. Se van a poner así, pero vemos. La pregunta 4 dice que 3 personas respondieron que sí, ¿ya? Una persona respondió que a veces, ¿ya? Y 16 personas respondieron que sí, ¿no? Entonces ponemos ahí 16 y como los gráficos estadísticos ya están insertados o las fórmulas están insertadas, ya nos da automáticamente los resultados, ¿no? Lo único que tenemos que ver aquí es que en la frecuencia relativa y en la frecuencia porcentual nos debe dar como resultado 1 y 100%. Entonces, para hacerla rápido,
Le damos control C para la variable 4 y le damos control V, ¿no? Entonces acá igual lo sobrescribimos, ya está. La variable 5 es si alguna vez habías perdido o si has perdido algún pariente por COVID-19, ¿no? La variable es pérdidas humanas y está orientado a la variable emoción, pero ¿no? Vamos a ver los resultados para la variable 5, ¿ya? Entonces, para la variable 5, por lo menos dijeron, 10 personas dijeron que sí, ¿ya? 0 personas dijeron que no han perdido ningún familiar y 10 personas, no, a veces dijeron 0 personas y no 10 personas. Y aquí igual nos da, ¿no? Esto nos quiere decir que 50 personas o 50% de las personas encuestadas sí perdieron un familiar y el otro 50% no perdieron un familiar. Entonces simplemente hacemos acá un control C, y lo llevamos acá a la variable 5, lo pegamos, sobreescribimos las celdas y obviamente está ahí, ¿ya? La variable 6 era conflictos familiares, nos estaban preguntando si es que en algún momento del distanciamiento social, de lo que era la cuarentena, se han dado conflictos familiares, ¿no? Vamos a ver los datos para la pregunta 6, la pregunta 6 está acá. Dijeron, a ver, vamos a ver, la pregunta 6 dijeron, 17 personas dijeron que sí, una persona dijo a veces y dos personas dijeron que no. A ver, 17 personas dijeron que sí, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro datito era? Una persona dijo que a veces tenían conflictos y dos personas dijeron que no tuvieron conflictos. Entonces ahí está el total de datos de 20, 1, 100. Esto de acá siempre hay que verificar, chicos, porque si nos sale un dato diferente es porque algo hemos hecho mal en el procesamiento estadístico. Entonces copiamos, ¿ya? Lo llevamos al Word, ¿ya? Y aquí lo pegamos, ¿no? Como les decía acá, lo único que hacemos es sobreescribir las celdas, ¿ya? Ahora, si analizamos esta tabla de frecuencias, nos va a decir que durante la época de la cuarentena, del aislamiento social, 85% de los encuestados, que son 17 personas, manifestaron que sí tuvieron conflictos familiares en casa, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente, a la variable número 7, ¿ya? Y la variable número 7 tiene los siguientes datos. A ver, vamos a ver. La variable número 7 tiene 15 respuestas al sí, 4 respuestas a la veces y uno al no, ¿ya? Entonces, modificamos 15 respuestas al sí, ¿ya? 4 preguntas a la veces y una pregunta al no, ¿no? Sí, está bien los datos. Entonces aquí ya nos ha modificado los datos porque las celdas ya, o las fórmulas ya están realizadas, ¿no? Entonces simplemente debemos chequear que la frecuencia relativa nos salga en 1 o 1.0 y la frecuencia relativa nos salga al 100%, ¿no? Muy bien, entonces copiamos estos datos, ¿no? Y lo llevamos pues a nuestro Word, ¿no? Entonces, acá lo copiamos. Ahora hay que recordar que para la pregunta 7 era si alguna vez hemos sentido emociones negativas durante el estado de emergencia o el aislamiento social, ¿no? Entonces, en el análisis de esta tabla, por ejemplo, me doy cuenta que el 71% de todos mis encuestados dijeron que sí han experimentado emociones negativas, ¿no? Ya, muy bien. Durante la época de pandemia, bueno, y vamos a analizar los datos para la variable 8, que es irritabilidad, ¿no? O sea, si se han sentido irritados o no durante la época de pandemia. Vamos a ver los datos para la pregunta 8, dice 16 personas respondieron así, ¿ya? 3 personas respondieron a veces y una persona respondió no. ¿Así son los datos? Sí, ya está perfecto. Entonces, aquí están los datitos igual, ¿no? Entonces, simplemente hacemos un copy-pega, agarramos un control C y agarramos un control V, ¿ya? Acá le ponemos sobreescribir las celdas para que no se modifiquen y ahí está, ¿no? Entonces, acá en esta tabla de frecuencias, por ejemplo, yo entiendo que el 80% de las personas que he encuestado dijeron que sí se sintieron irritables, molestos, con furia, con rabia durante la época de pandemia, ¿no? Entonces, ahí están los datos. De esa manera también se pueden interpretar. Ahora, como les decía a ustedes, este grafiquito que ustedes ven acá, lo pueden copiar también, es opcional, ¿ya? Yo no lo voy a copiar por cuestión de que el video se me puede alargar mucho. Y en este sector ya, una vez que termines tus 8 tablas de frecuencias por cada pregunta, ¿ya? Vas a evaluar tus aprendizajes, ¿no? Dice la primera pregunta, ¿ya? ¿Hemos logrado ubicar los datos estadísticos de la lectura, efectos de distanciamiento social en las emociones? Sí, hemos ubicado esos datos estadísticos, ¿no? Están bien claros en el texto, ¿no? La pregunta 2 nos dice, ¿hemos organizado los datos en las tablas de frecuencia estadística? Sí, para cada una de las preguntas que contiene nuestra encuesta hemos hecho nuestra tabla de frecuencias, ¿no? ¿Has relacionado la situación de Milagros con uno de los problemas de la tabla? Eso no lo hemos hecho, ¿ya?
vamos a ser sinceros, pero si tú lo has podido hacer, marcarías en sí, pues, ¿no? Entonces, dice, ¿desarrollaste la tabla de frecuencias? Obviamente sí, hemos hecho cada una de las tablas de frecuencia, pero no lo hemos hecho a manito, no lo hemos hecho de un modo más técnico con el Excel, ¿no? Muy bien, y eso ya correspondería a la actividad número 6, ya hemos respondido nuestra valoración también de autoevaluación, y en la última actividad, perdón, en la actividad número 7, la penúltima, no es la última, la penúltima, nos están pidiendo elaborar una carta. ¿Ya? Ahora, esta carta dice, o qué tenemos que hacer en esta actividad, tenemos que escribirle una carta a Milagros. ¿Te acuerdas de Milagros? La que era la situación significativa de que estaba triste, de que no se podía adaptar a la cuarentena o aislamiento, ya. A ella le vamos a escribir una carta. ¿Y qué va a ir en esa carta? En esa carta le vamos a recomendar a Milagros algunas recomendaciones para que ella pueda adaptarse a esta nueva situación del distanciamiento social. También le vamos a informar sobre la investigación que nosotros hemos estado realizando, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos un ejemplito de cómo puede ser esa carta, ¿no? Entonces, aquí está la actividad número 7, ¿ya? Dice, redacta una carta para Milagros con recomendaciones para abordar mejor el distanciamiento social. Bueno, obviamente no, la carta sí o sí tiene que tener el título, perdón, la fecha, ¿ya? Yo no soy profesor de comunicación, chicos, así que si ustedes lo pueden elaborar mejor que yo, bienvenido sea, ¿ya? Entonces acá simplemente le he puesto, estimada Milagros o querida Milagros, acá le he puesto, ¿no? Estimada amiga Milagros, espero que tú y tus familiares se encuentren bien de salud, ¿ya? Como para iniciar la carta, ¿ya? Aunque la situación actual es muy complicada, te comento que he estado realizando una investigación sobre los efectos de la pandemia en las emociones de las personas y he encontrado datos muy interesantes, porque sí hemos encontrado datos interesantes con la elaboración de la encuesta y la tabla de frecuencias, ¿no? Dice, casi todas las personas estamos experimentando emociones negativas como miedo, ira, frustración y muchas personas sufren de esto y esto no les permite adaptarse, ¿no? Imagino que tú también debes estar pasando por situaciones similares, ¿ya? Ahora, lo que te puedo aconsejar en base a mi investigación es que practiques deporte dentro de tu hogar y que también planifiques actividades lúdicas en familia. Esto podrá contribuir a la convivencia en tu hogar para que no se vea afectado. Y si te sientes muy abrumada por las situaciones, puedes conversar con tus profesores o con el psicólogo o psicóloga de tu colegio para que te pueda brindar algunas recomendaciones, ¿ya? Sobre cómo llevar esta situación, pues, ¿no? Me despido pidiéndote que te cuides mucho y cuides a de tus padres. Hasta otra oportunidad. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá a Milagros? Prácticamente le estoy diciendo que he realizado una investigación en la cual me da cuenta que muchas de las personas que han estado durante la época de cuarentena han sufrido de estrés y han experimentado situaciones negativas. Y estos datos, por ejemplo, lo hemos sacado de la investigación, ¿ya? Y también le estoy diciendo que puedes practicar actividades lúdicas o hacer deporte en la medida en que se puede en casa para que los conflictos familiares no puedan incrementarse, porque si te das cuenta, en la encuesta que hemos realizado, casi el 70% de personas han sufrido han sufrido una alteración en la convivencia familiar, ¿no? Entonces, si deseas, tú puedes agregar algunos datos estadísticos de lo que nosotros hemos averiguado en nuestra etapa de la tabla de frecuencias sobre la realización de la encuesta, ¿no? Pero más o menos acá hay un ejemplito sobre cómo tú puedes dirigir una carta a Milagros, ¿no? Muy bien, y en la última actividad, ya en la actividad 8 nos dice que vamos a elaborar una propuesta creativa, puede ser un video o alguna otra representación artística, ¿ya? En la cual tú puedas promover el cuidado de las emociones, ¿no? Entonces, acá, ¿qué necesitas hacer? Necesitas posiblemente ser creativo para que puedas elaborar tu representación artística. Si deseas, puedes hacer tu video o si deseas, puedes realizar alguna otra interpretación artística, ¿no? Puede ser un poema, puede ser un dibujo, puede ser una infografía, la opción que sea una representación artística. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Ya nosotros hemos hecho, o hemos buscado en internet, ya, no te voy a mentir, hemos buscado en internet una, una infografía que habla sobre el cuidado de las emociones, ¿no? Y hemos encontrado eso, ¿no? Las prácticas saludables para cuidar nuestro bienestar emocional, ¿no? La primera práctica saludable que ustedes tienen que hacer es hacer ejercicio. La segunda, crear una rutina, organizar las cosas que tienen que hacer en casa, informarte sobre fuentes confiables, es decir, tener información verídica sobre el desarrollo de la pandemia, ¿no? Dedicar un tiempo para que tú te puedas relajar. Y 5, alimentarse sanamente y descansar lo suficiente, ¿no? Porque si no nos alimentamos sanamente durante esta pandemia, podemos subir de peso, como creo que a muchos ya les ha pasado.
Entonces, esta es mi infografía, por ejemplo, ¿no? Yo ya he hecho esta representación artística que es una infografía. Pero si tú deseas realizar tu video, hacer tu poema o hacer alguna otra representación, te invito a que lo hagas adelante, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, una vez desarrollado esa parte, ya vamos a llegar a nuestro cuadro de evaluación de los aprendizajes, ¿no? Criterios para la evaluación del aprendizaje, si lo has logrado, ahí vamos a poner un sí o un no, y qué necesitas mejorar si es que no has logrado el aprendizaje, ¿no? Dice, ¿te fue fácil ubicar los datos estadísticos en la lectura? Para mí fue fácil, porque estaban a simple vista, ¿ya? Dice, ¿crees tú que es fácil comprender y determinar la frecuencia absoluta y relativa? Quizás hacerlo a mano o hacerlo así sumando, restando, multiplicando, dividiendo, puede ser un poco complicado, pero han visto que con el Excel es mucho más fácil, ¿ya? Dice, ¿crees tú que a través de los gráficos u otras estrategias pudiste comunicar cómo te sientes? Sí, lo hemos hecho durante toda esta actividad. ¿Te fue fácil comprender el mensaje de la lectura, efectos de aislamiento social en las emociones? Para mí sí me fue fácil, chicos. No, no es una lectura muy complicada, ¿ya? Pero quizás para ustedes sí la lectura fue complicada. En todo caso, ahí pues que no también, ¿no? Ya, dice, ¿consideras tú que fue fácil escribir una carta aconsejando a las personas sobre cómo mejorar tus dificultades? Ahí sí les voy a decir que yo sufrí bastante porque a veces en redacción no soy muy bueno. Por eso le he puesto no. ¿Y en qué necesito mejorar? Necesito mejorar mi redacción, ¿no? Dice, ¿crees tú que hacer dibujos, collage moderado con arcilla, plastilina o hacer alguna representación gráfica ayuda a comunicar tu estado emocional? Obviamente que sí, chicos. ¿Ya? Eso sí, si ustedes expresan su emoción mediante un dibujo, mediante una representación artística como una estatuilla de barro, etcétera, la emoción se expresa mucho más, ¿ya? Siguiente dice, y último, ¿te fue fácil plantear reacciones favorables para mantener tus emociones equilibradas? No, para mí sí, ¿ya? Entonces, chicos, ahí ya acabaríamos con esta primera experiencia de aprendizaje para el segundo de secundaria, ¿ya? Entonces, cuídense mucho, chicos, y nos vemos ya en otro video que voy a estar subiendo ya las demás actividades para cada una de los grados correspondientes, ¿no? Recuérdate, esta es la primera experiencia de aprendizaje para el segundo de secundaria, ¿ya? Cuídense chicos y nos vemos en otra oportunidad.